Buen día, hermanos. Los invito, hermanos, a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1 de Lucas, verso 26. Lucas 1, 26 en adelante, que nos dice: y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación fuese esta. Vamos a leer hasta aquí, después seguiremos con algunos versículos más. En estas fechas en que podríamos decir la característica principal son los saludos, son las visitas y son las demostraciones de amistad, podemos decir. Primeramente, debemos recordar siempre que en la palabra de Dios, en la Biblia, en ningún lado, pueden buscar por toda la Biblia, no sucede que Dios haya mandado celebrar la Navidad. Sí dice el Señor que tenemos que recordar la cena del Señor, el bautismo, las fiestas tenían los judíos, pero no encontramos en ningún lugar de la Biblia en que se celebrase o se recordase el nacimiento del Señor. Y tampoco vemos que los apóstoles lo hicieran. No aparece en ningún lado del Nuevo Testamento en que la Navidad se celebrase o se festejase, o como querramos llamar. Tampoco vamos a encontrar que jamás nadie en la Biblia armó un arbolito de Navidad, que no se hacía ninguna clase de las costumbres que nosotros tenemos actualmente, y que las consideramos los creyentes que deben guardarse. No aparece nada de eso en la palabra de Dios. Otra cosa que no dice la palabra de Dios es la fecha en que nació el Señor Jesús, y podríamos decir que estamos prácticamente seguros que no fue el 25 de diciembre. Porque según nos indica, nos deja entrever el nacimiento de Juan el Bautista del Señor Jesús, el del Señor Jesús fue alrededor de septiembre, octubre, en la celebración de la fiesta de las cabañas, aproximadamente por esa fecha. Y así podríamos seguir mencionando muchas cosas que no tienen que ver con lo que dice la palabra de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué hacemos lo que hacemos? Primeramente, nosotros honramos al Señor Jesús. Y podemos decir que cualquier oportunidad es buena para hacerlo, sea la fecha que sea. Así que si el mundo habla de Jesús en estas fechas, porque se lo ha impuesto la religión oficial, reemplazando una fiesta pagana, como era antiguamente en el Imperio Romano, la fiesta en honor a Saturno, que se celebraban en esta época, y luego se las, entre comillas, cristianizó, y el 25 de diciembre se celebraba la fiesta a Helios, el dios Sol, al Sol que nunca fue vencido, Helios Invictus, porque como si muriera todos los atardeceres y renaciera en el amanecer. Todas esas eran fiestas del Imperio Romano que luego se transformaron, por así decirlo, en fiestas llamadas cristianas. Así que
podríamos decir que muchas de las costumbres nada tienen que ver con lo que dice la Biblia. Pero repito, nosotros debemos saber que estas cosas no aparecen en la Biblia, que muchas de ellas son inventos. No obstante eso, nuestra obligación y nuestro sentir debe ser honrar a Cristo. Y también, porque ustedes saben, hay muchas religiones que no celebran la Navidad, se llaman a sí mismos cristianos y no celebran nada de la Navidad porque dicen lo que estoy diciendo, que es de origen pagano. Pero no olvidemos que el diablo siempre ha tratado de imitar y de robarle la gloria a Dios. Entonces, no es ni tan extremo que no hay que decir nada de la Navidad porque es algo pagano, ni tampoco celebrarla como si la Biblia dijera que hay que hacerlo, porque no lo dice. Debemos mantener, digamos, un equilibrio en estas cosas. No obstante eso, como hemos leído recién, hay muchas de las cosas que acostumbramos a hacer en Navidad, en la Biblia están. Y en este capítulo de Lucas hay algo que llama poderosamente la atención. No sé si ustedes, es un texto que lo conocemos mucho, cuando el ángel Gabriel, se le aparece a María, que también, debemos aclarar, no es el nombre, sino es Miriam, es un nombre hebreo. María es el nombre romano de Miriam, es la traslación a través del griego al latín del nombre Miriam. La hermana de Moisés se llamaba Miriam, no María, y la Virgen que concibió y dio a luz al Señor Jesús se llamaba Miriam también. María es el nombre que le dieron los romanos. Debemos saberlo, no importa, digamos, en el uso cotidiano, no importa, es María, pero debemos saber, debemos conocer la verdad de lo que dice la Biblia. Pero hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención con esta aparición del ángel Gabriel, que fue enviado por Dios. Es decir, que todo lo que hizo el ángel de parte de Dios era Dios que lo estaba haciendo a través de él, de su instrumento. Los ángeles son servidores de Dios para los herederos de la salud, nos dice Hebreos. Y dice que se le apareció y le habló en el versículo 28. Entrando el ángel a donde estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y fíjese lo que le pasa a María. Dice, ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras. Ella supo inmediatamente que era un ángel. No sabemos, no dice la Biblia cómo. Pero se turbó de lo que el ángel decía. Pensemos en esto, se le aparece un ángel. ¿Qué es lo que me turbaría a mí y a ustedes si veo una aparición angélica? La aparición misma, ¿no es cierto? El ángel, los ángeles dan miedo. Daniel, cuando se apareció Miguel, cayó y quedó como muerto, porque son seres, digamos, con forma, podríamos decir, humana, pero muy distintos al ser humano. Tienen brillo distinto, todo distinto. Sin embargo, María, esta jovencita, dice que cuando lo vio, se turbó de lo que decía el ángel, no de la aparición en sí misma, sino de lo que estaba diciendo el ángel. ¿Y qué es lo que tiene de extraño lo que dice el ángel? La saluda, salve, muy favorecida. Salve significa gózate o tengas gozo. Eso significa salve. Tengas gozo, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y dice aquí que ella cuando le vio se turbó de sus palabras y pensaba, ¿qué salutación fue esa? ¿Qué clase de saludo es este? O sea, ¿no les parece? A mí me llama mucho la atención. Se aparece un ángel y le habla y ella piensa, ¿por qué me saluda así? Es raro, ¿no es cierto? Tenía algo en ese saludo que a ella le llamaba más la atención, esa palabra del saludo, que el ángel mismo que se le acababa de aparecer. Y aclaremos, no es que a María se le aparecía todos los días un ángel.
Esto es un hecho único, un evento, podríamos decir, extraño en su vida. Ella era una creyente fiel. Ella era una judía que creía en el Dios de Israel y en las promesas que Dios había hecho a Israel. Lo dice más adelante en este capítulo. Sin embargo, se sorprendió por el saludo. Y a mí me llama poderosamente la atención porque me cuesta entender, mucho me cuesta entender, qué tiene de diferente este saludo que llama tanto la atención a María. Yo no sé si ustedes opinan lo mismo que yo, pero es raro esto. Primeramente nos preguntamos, ¿en qué idioma habló el ángel? Porque esta era una chica hebrea. Y algo que debemos recordar siempre es que en esta época el pueblo de Israel, la gente que habitaba en la región de Israel, hablaban hebreo, porque era el idioma de sus padres y era el idioma que se hablaba en el templo. Hablaban arameo, que es un idioma parecido al hebreo, pero no es igual. Ustedes ven que el Señor muchas veces utilizó palabras arameas, por ejemplo, cuando le dijo a la niña de 12 años que estaba muerta y la resucitó, Talita Kumi, eso es una palabra aramea. Por eso la aclara el apóstol, que declarado es, muchacha, a ti digo, levántate. Y así tenemos varias veces que se utilizan expresiones arameas. Así que hablaban hebreo, arameo. Hablaban griego, porque el griego había quedado como idioma internacional después del Imperio griego y quedó, digamos, como decíamos hace un rato conversando con Fabián, llegó para quedarse, como el inglés en la actualidad. En todo el mundo se habla inglés. Mi hija, por ejemplo, se fue a Alemania sin saber mucho de alemán, pero se encontró con chinos, coreanos, rusos, todos hablando inglés. En Alemania y de otros países extranjeros. Es decir, que el inglés es un idioma, en la actualidad, podríamos decir, universal. Así era el griego, así que esta gente que vivía en esa zona también hablaba griego, y luego estaba el idioma del imperio dominante, el imperio romano, que hablaban latín. Ustedes ven, cuando el Señor es crucificado, ponen en latín, en hebreo y en griego la causa de por qué estaba crucificado, rey de los judíos. Entonces vemos que estas personas hablaban muchos idiomas. Si nos ponemos a pensar, eran bastante más inteligentes que muchos de nosotros, pues yo hablo uno solo y más o menos. Así que nos preguntamos, ¿sería que el ángel le habló en un idioma que ella no pensaba, que quizá habló en griego el ángel? ¿Qué clase de salutación es esta? Hay quienes dicen que el salve muy favorecida era el saludo que se le hacía a la realeza, por ejemplo al emperador. Seguro que se le saludaba así. El salve muy favorecida, salve, la palabra salve, si lo pasamos al latín es ave. ¿Se acuerdan que saludaban ave César? ¿Sí? Ese es el salve, un saludo. Tengas gozo, tengas salud. De ahí viene la palabra saludar, desear salud. Así que podemos decir, quizá María se sorprendió porque la saludaban como quien saluda a la realeza, a una humilde niña o jovencita de un pueblo humilde de la zona de Galilea y también de Belén, porque de ahí venían ellos. Luego también el Señor es contigo, como pasó en el caso de Gedeón. Quizá la manera en que se presenta el ángel la sorprende por eso también. Y bendita tú era la fórmula para la oración a Dios. Entonces, quizá se sorprendió también por eso. No sabemos con certeza por qué la sorpresa de María, pero fue muy grande porque la turbó, la dejó tan sorprendida y pensaba, ¿por qué me saluda así? Y también la lógica, la primera interpretación que podemos darle a esto, era porque el ángel venía a hacer algo con ella que evidentemente no se consideraba especial, y entonces se turba por todas las palabras que le está diciendo. Ahora hay un elemento aquí, en este saludo del ángel,
que llama poderosamente la atención. Porque este saludo que le hace el ángel no es propio del ángel, como hemos dicho al principio, sino es de Dios. Entonces Dios está saludando a María. Y como sabemos, la palabra de Dios tiene poder creativo, es eterna, permanece para siempre. Tantas cosas podemos decir de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa con esta salutación que María dice? ¿Qué clase de salutación es esta? Tenía algo especial este saludo. Podemos dar un montón de explicaciones, pero no podemos saber exactamente por qué la turbaba a María esta salutación. Quizá también por el poder que tenía esta salutación. Pero pasa algo. Podríamos decir que esta fue la primera salutación de Navidad, aunque todavía no había llegado la Navidad, faltaban 9 meses. Pero fíjense lo que sucede. En el verso 36 el ángel le dice, aquí Elizabeth, o sea, la madre de Juan el Bautista, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes a ella que es llamada la estéril. Por eso este pasaje comienza diciendo al 6º mes el ángel, etc. El 6º mes de Elizabeth, embarazada. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. En aquellos días, levantándose María, fue a la montaña con prisa a una ciudad de Judá. Y aclaremos lo que dice Mateo. Dice, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Es una frase también curiosa. Se halló haber concebido. Nos está implicando cierta sorpresa, algo que ella no dominaba, podríamos decir. ¿Por qué? Porque después que se fue el ángel, las palabras fueron las que engendraron en María lo santo que nacerá, que será llamado Hijo de Dios. Así que sale con prisa a las montañas donde estaba Elizabeth escondida, como que tenía cierto pudor de haber quedado embarazada siendo tan anciana, entonces se ocultó, dice, que es llamada la estéril. Entonces se levantó con prisa y se fue a una ciudad de Judá, en la montaña, verso 40, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Sigue llamándonos la atención esto. Porque aquí tenemos otro saludo distinto, algo especial. Simplemente la saludó. Y en el saludo, el Espíritu Santo llenó a Elizabeth. Y luego exclamó Elizabeth a gran voz es a gran voz, a los gritos. Y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Parecido a lo que le había dicho el ángel, bendita tú entre las mujeres. Obvio que María no le había contado nada todavía, acababa de llegar y se habían saludado. Y exclamó a gran voz, ¿y de dónde esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque aquí, como llegó, ¿qué llegó? La voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Entonces aquí aprendemos una lección especial para nosotros, con estos hechos prenavideños, por así decirlo. Que el ángel la saluda a María, de parte de Dios. Pero con María comienza, por así decirlo, permítame decirlo de esta manera, un ministerio de salutación. Un ministerio que cuando María repite un saludo, hace que el Espíritu Santo obre en Elizabeth y en el hijo que ella tiene en su vientre, que era especial por el llamado de Dios. Y aparte, Dios había dicho que será lleno del Espíritu Santo. ¿Desde cuándo iba a ser lleno del Espíritu Santo Juan el Bautista? Desde el vientre de su madre, esa era la profecía. Entonces aquí sucede
con la salutación de María. Aclaremos, y quizá ustedes ya lo sepan, el catolicismo romano, que ha promovido una adoración divina hacia María, se basa en todos estos versículos para justificarla. Y la Biblia, todo el resto de la Biblia habla en contra de eso. Así que no estamos haciendo una exaltación de divinidad de María. María no era una mujer cualquiera, porque era bendita entre las mujeres. Así que fue especial para Dios. Como decíamos el domingo pasado en la fiesta de Navidad, ella dijo, hágase la voluntad del Señor. Era obediente, era fiel, pero no era de Dios, ni era concebida milagrosamente, ni nada de eso. Todo eso es un invento agregado a la revelación de la Biblia. Pero miremos lo que pasa aquí, porque tanto rechazar la adoración a María, al fin no la vemos como está en la Biblia, ¿no es cierto? Eso nos pasa a todos. Aquí María recibe la palabra de Dios, de parte de Dios, a través del ángel Gabriel. Y luego ella saluda y provoca que Elizabeth sea llena del Espíritu Santo y que el bebé salte de alegría. ¿Cómo sabía Elizabeth que el bebé estaba saltando de alegría en su panza? Todos fueron revelaciones del Espíritu Santo actuando en Elizabeth. Entonces podemos pensar en esto, en lo que subyace aquí. Porque nosotros nos sumamos, yo pensaba cuando reflexionaba en estas cosas, uno le dice feliz Navidad a todo el mundo, y lo decimos de corazón realmente, pero también es una costumbre, ¿no es cierto? Uno saluda y no pensamos en el concepto que Dios tiene de saludo, ¿no es cierto? A veces, vamos a decirlo, nos saludamos con cierto, no sé, como cierto desprecio. A veces saludamos porque no nos queda otra. La palabra saludo literalmente significa, como hemos dicho, desear salud, pero también significa abrazo. En Mateo 5, 47 dice, si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Abrazareis, ahí es la misma palabra que saludar. O sea que vemos que saludar significa también abrazar, dar un abrazo. Saludar con un abrazo. ¿Cuántas veces decimos, o cuando nos mandamos mensajitos, te mando un abrazo? ¿No es cierto? Eso es literalmente saludar. Abrazar, desear salud. Y la palabra salve, que aparece aquí, significa gozo, pero está relacionada con la palabra gracia, la palabra gozo, la palabra gracia y la palabra don o regalo. Es la misma palabra, o tiene la misma raíz. Significan básicamente lo mismo. Cuando dice, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dado. Romanos 12:6. Esa palabra, dones, está emparentada directamente con esta palabra, salve. Tengas gozo, recibas dones, recibas la gracia de Dios. Pero también dice la palabra de Dios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se dice muy favorecida, el catolicismo romano, y conviene aclararlo esto, dice que era muy favorecida porque era distinta a las demás. Sin embargo, la palabra muy favorecida o llena de gracia, como traduce el catolicismo, esta frase, significa que Dios ha puesto la gracia en su corazón y ella ahora es una transmisora de la gracia, una portadora de la gracia. Así en Efesios también se habla de toda la iglesia, de todos los creyentes. Así que unamos todos estos conceptos. El saludo de Dios a María, el saludo de María a Elizabeth, lo que pasa con Elizabeth y lo que es ser portador o muy favorecido o lleno de gracia o portador de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Es un don inmerecido. Es algo, hoy cuando Darío decía sobre el regalo y el premio. El premio es algo que yo luché para conseguir, de la manera que haya sido.
Pero la gracia, el regalo, es un don de gracia, algo que no importa si lo merezco o no, es algo que me lo dan. Esa es la gracia, el don, el regalo. Entonces nosotros estaremos involucrados en esa cadena de gracia de la que nos empieza a hablar aquí esta historia de María y de la Navidad. Fíjense cuando el Señor envía a los discípulos a predicar en Mateo capítulo 10. Miren qué notable el ministerio de los discípulos. Mateo capítulo 10, verso 11. Esta es la misión de los 12. Los manda a predicar el Señor de 2 en 2 por el territorio de Israel. Y dice, Mateo 10, primeramente verso 5, vamos a leer. Dice, a estos 12, después que los nombra, envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Un ministerio específico, exclusivo para los israelitas, para los judíos. Entonces dice, verso 11, mas en cualquier ciudad o aldea donde entrareis, investigad quién sea en ella digno y reposad allí hasta que salgáis. Y entrando en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Qué significa esto? ¿Por qué dice así el Señor? ¿Qué les parece a ustedes? Pero dice saludadla. Obvio que uno llega a una casa desconocida y ¿qué hace? No va a entrar y cierra la puerta y se le saluda. Pero aquí el Señor habla evidentemente de algo distinto. Pensemos en esto. ¿Cómo saludan hasta el día de hoy? ¿Cómo saludan los judíos? Shalom Aleichem, paz a vosotros, significa. O también dice en otro evangelio, paz sea sobre esta casa. Shalom, paz. ¿Sí? La palabra shalom no es solamente paz como la entendemos nosotros, sino equilibrio. Es como si dijera, está bien, está todo bien, está bien con Dios. Por eso había un sacrificio en la antigüedad que se llamaba pacífico, los sacrificios pacíficos o sacrificios de paces. ¿Qué significaba? Yo vengo a ofrecer este sacrificio, en mi vida está todo bien, yo estoy bien con Dios, no vengo con un hatat, con un pecado, a confesarlo. Aunque soy pecador, pero mi vida está en equilibrio, estoy bien con Dios, entonces ofrezco este sacrificio de paces. Así era el sistema de sacrificio en la antigüedad. Entonces el shalom, shalom aleichem, que también lo usó el Señor resucitado hacia los discípulos. Se entra, dice, atravesó las puertas y las paredes sin abrirlas, con cuerpo resucitado, dice, pasa a vosotros, shalom aleichem, saludó judío, ¿sí? Por eso digo yo, quizá María también se sorprendió por el saludo del ángel, porque el ángel no hizo el saludo judío, hizo el saludo griego y romano. Así que encierra mucho misterio esta salutación. Pero aquí vemos que los discípulos eran portadores de la palabra, primeramente al pueblo de Israel, porque así estaba escrito, que el Señor iba a anunciar el reino de Israel, Israel lo rechaza, y como dice el apóstol Pablo, iré a los gentiles, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos a los discípulos siendo portadores de un saludo de paz. Y si la persona no era digna, dice, si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Ahora, uno empieza a pensar, porque yo debo confesar que a mí me cuesta un poco saludar, me cuesta un poco las costumbres de cortesía. Y fíjense lo que está diciéndonos la palabra de Dios con respecto al saludo. Si ustedes leen el capítulo 16 de Romanos, no sé si alguna vez
ha prestado atención. Entre otras cosas, el capítulo 16 de Romanos dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Es un texto súper conocido. ¿Qué es un ósculo? Es un beso. ¿Sí? ¿Y qué es saludar? Es abrazar. Ahora, en el capítulo 16 de Romanos, a partir del verso 3, aparece 21 veces la palabra saludar. O saludan, saludad, saludaos los unos a los otros, saludaos Gallo, mi huésped y de toda la iglesia. 3 veces 7. Saludad, saludad, saludad. Miren los versículos de Romanos 16. Todo el capítulo habla de saludar. Entonces, en estas fechas navideñas, todos nos saludamos, nos mandamos mensajitos, nos llegan tarjetitas, ahora por WhatsApp y por las redes, los comercios saludan, desean felices fiestas. Pero hay un ministerio divino a través del saludo que es la transmisión de la palabra de Dios, de la bendición de Dios con nuestra boca. Mi esposa tiene la costumbre, y a mí siempre me llamó la atención, nunca hemos hablado de eso. Cada vez que uno sale, hoy por ejemplo salió uno de mis hijos al trabajo, le dice, que te vaya bien, hijo. Lo dice en un tono particular. Lo dice como quien proclama. Así saluda a mis hijos cada vez que salen de la casa. Y yo entiendo, lo he entendido siempre, que no se trata de un mero deseo, sino de una declaración de fe, de que el Señor te proteja, que te vaya bien. Y siempre me ha llamado la atención, nunca se lo he dicho, lo digo acá públicamente, pero me parece una muy buena costumbre, que yo, por supuesto, no tengo. Pero me parece una buena costumbre, porque miren el ministerio del saludo. Dios puede enseñarnos hasta con un saludo. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Hasta con una cosa tan chiquita como saludar. Miren todas las cosas que dice la Biblia sobre saludar. Y también está el contraste, porque esta palabra salve, muy favorecida, aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. La primera es el saludo de Gabriel, el ángel, a María. Salve, tengas gozo. Pero hay otras 4 veces que aparece exactamente la misma palabra, muy lamentable, muy contrastantes. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor está frente a Pilato y Pilato lo entrega a los soldados, a la guardia pretoriana, a los soldados del presidente que era Pilato, justamente? ¿Y qué le decían? Hincando la rodilla, lo disfrazaron con una túnica color rojo y le pusieron una corona de espinas. ¿Y qué le decían? Lo saludaban. Salve, Rey de los judíos. 3 veces aparece en los evangelios esta expresión. Por eso dicen muchos, y tienen razón, así se saludaba a los reyes, porque aparece así. También hay otra muy lamentable que utiliza esta palabra, y es cuando Judas se acerca al Señor, dice, al que yo besare, este es. ¿Y qué le dice Judas? Salve, maestro. La ironía del diablo. Ironizando, y como dije al principio, copiando burdamente y queriéndose robar la gloria y haciendo ironía sobre este saludo que Dios inició con María y que siguió por los apóstoles y siguió por la iglesia y debería estar en nuestra boca hasta el día de hoy. El contraste. Entonces yo me pregunto, ¿y el saludo mío cómo es? ¿No es cierto? ¿A cuál se parece? Porque como hemos dicho en otras oportunidades, cuando uno lee una historia de la Biblia, lo primero que debe hacer es buscar con quién se identifica en esa historia. Así se aprende de la palabra de Dios. Generalmente, vamos a poner un ejemplo, uno ve la historia de David y Goliat, y yo soy David, ¿no es cierto? Así nos sentimos. Jamás voy a ser el gigante ese malísimo, ¿no es cierto? ¿De verdad que soy David? Leamos con atención. A mí me pasa que me encuentro pareciéndome a Saúl, pareciéndome a Goliat. Es tremendo, pero si uno analiza a la luz de la palabra de Dios,
no siempre podremos identificarnos con los buenos. Eso, por supuesto, nos exhorta a cambiar de actitud. Y acá, hermano querido, ¿con quién me identifico yo? ¿Con quién me identifico en este saludad? Saludaos, como dice, saludaos Gayo, mi huésped, saludaos Erasto, tesorero de la ciudad, os saludan Timoteo, mi coadjutor, Romanos 16. Pablo dice también en Éfeso, cuando estuvo saludando a la iglesia, no era cualquier cosa, no era, vieron que cuando viene un pastor de otra iglesia, trae los saludos, ¿no es cierto? Les traigo los saludos de la iglesia tal, los hermanos acostumbramos a decir eso. Tenemos que saber la esencia de todo eso, porque no está mal, obvio, lo que hacen, pero nosotros debemos ser conscientes de lo que dice la palabra de Dios, aún respecto a una cosa tan chiquitita como el saludo. Y es notable, porque hoy nos tocaba hablar en las lecciones de Herodes y Pilato. Y Herodes y Pilato, digamos, son la culminación de algo que empezó con el ángel Gabriel hablándole a María. Y ellos son los instrumentos, Herodes en parte, Pilatos absolutamente, los instrumentos para que el diablo intentase destruir al Hijo de Dios. Y una cosa que llama la atención, ustedes vieron el diálogo del Señor frente a Pilato en Juan 18, cuando Pilato le dice, ¿qué has hecho? ¿Eres tú el rey? ¿Tú eres rey? Porque el Señor le dice, mi reino no es de este mundo. Ah, entonces eres rey. ¿Y de qué le habla el Señor a Pilato? ¿De qué le habló el Señor a Pilato? Cuando el Señor empieza diciendo la frase, yo para esto, ¿qué más dice? ¿De qué habla el Señor ahí? ¿De qué le habló? Dígalo fuerte porque no se escucha nada acá. De la Navidad. ¿Qué le predicó el Señor a Pilato? Dice Pablo a Timoteo, testificó la buena profesión. ¿Y cuál fue la buena profesión? Yo he nacido, soy hombre, y he venido al mundo, soy Dios. Por eso, más adelante en ese capítulo, cuando le dicen, este es el Hijo de Dios, dice, y Pilato entonces tuvo más miedo, cuando, versículo 8, capítulo 19, como Pilato oyó esta palabra, tuvo más miedo y entró otra vez al pretorio a ver si lo podía salvar. Es tremenda la historia de Pilato, porque su mujer le dijo que no tuviese nada que ver con este justo, porque he padecido el sueño, ¿se acuerdan? Por causa de él. Su conciencia le decía que no tenía que tener nada que ver. La ley humana le decía que no tenía nada que ver porque dice, yo no hallo en él ningún crimen, 3 veces. No hallo en él ningún crimen. Y dice, tomó Pilato a Jesús, Juan 19:1, y le azotó. Y luego lo entregó para ser crucificado. ¿Cuántas veces sucede esto con la conciencia de los hombres? Que no hay nada, ni Dios, ni la familia, ni la justicia de la ley, hacen que tome una decisión. Y nos dice también Lucas que cuando lo envió a Herodes, Pilato y Herodes se odiaban entre sí, eran enemigos. Y justo estaba Herodes ese día en Jerusalén y dice, bueno, listo, me libro de esta responsabilidad, se lo mando a Herodes. Herodes, que no era el mismo Herodes que mató a los niños de Belén, ni tampoco era el mismo Herodes Arquelao que gobernaba después y que Dios le dice a José que vuelva, era otro, el nieto del primero. O sea, no era la misma persona. Sin embargo, la familia de los Herodes tenía como característica rechazar y maltratar a Cristo y a los que lo seguían. Y aquí lo toma, dice él, con su corte, lo menospreció, lo escarneció. ¿Por qué? Porque el Señor guardaba silencio. Y Pilato quiso enviarlo a la jurisdicción de ese Herodes que se llamaba Antipas, que era en Galilea, porque el Señor era de Galilea. Y no lo consiguió porque dice el Señor,
no es posible que el profeta muera fuera de Jerusalén. Así que el Señor estaba aún en su humillación gobernando todas las cosas. Ahora bien, ahí se produjo una nueva amistad. Pilato y Herodes fueron amigos entre sí desde aquel día. Entonces vemos los saludos. También nos dice, y vamos por último a ver unos versículos, volvemos a Lucas capítulo 1, verso 68, ya termino con esto, hermanos. Dice Zacarías: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo. Verso 78. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto el oriente. Así que en esta fecha de saludos, visitas y amistad, Dios marca claramente en su palabra dos caminos opuestos, contrastantes, muy diferentes. Y a nosotros se nos pone, podríamos decir, sobre la mesa la posibilidad de elegir un camino u otro. En el saludo, en la visita y en la amistad. Si empezamos desde la amistad, decimos cuál es el fundamento de la amistad. Herodes y Pilato se hicieron amigos porque tenían algo en común. ¿Qué tenían en común? Su odio a Jesucristo, su desprecio a Cristo. Eso puede ser el fundamento de una amistad. Por eso no siempre las amistades son buenas. En este caso era una asociación para el mal de estos dos hombres. Se hicieron amigos entre sí desde aquel día, porque tenían en común los dos, que menospreciaban a Cristo, sabiendo, como dice Pilato en tantas ocasiones en ese momento, que Cristo no tenía ningún crimen y que no se lo podía acusar de nada, y él sabía que por envidia lo habían entregado. Ahí tenemos un fundamento de la amistad. Luego el Señor en Juan 15 le dice a los discípulos, ¿cómo les dice? Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. No solamente presentándose como el Dios soberano y todopoderoso y como el Rey, sino porque hacer las cosas que Él nos manda nos hace bien. Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. ¿Cuál es el fundamento de nuestras amistades? Sabemos que tenemos afinidad natural con algunas personas, con algunos nos llevamos mejor que con otros, pero ¿cuál es el fundamento de nuestra amistad? Porque a veces la gente se hace amiga, y pasa aún dentro de las iglesias. La gente se hace amiga entre sí con el mismo fundamento con que se hicieron amigos Pilato y Herodes desde aquel día. Tenían en común que menospreciaban a Cristo. Eso era lo que los unía. ¿Qué me une a mí con cada uno de ustedes? Luego tenemos la visita. Ellos tuvieron, dice, lo envió Herodes. Herodes recibió la visita del Hijo de Dios. Pilato recibió la visita. No fue una visita convencional, pero ahí tenían al mismo Hijo de Dios, que habla de sí mismo como el hombre nacido y como el Dios que ha venido con nosotros, Dios, Emmanuel. Ahí habla Jesús y Emmanuel con Pilato. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y qué notable, lo referencia a la Navidad. He nacido y he venido al mundo. Esa es la Navidad. Y luego también este ministerio de saludo es tremendo, porque saben, como todas las cosas que Dios nos manda, requieren de que neguemos nuestra naturaleza, de que llevemos la cruz. Porque si no, nuestro saludo va a ser como, no digo como el de los soldados romanos o el de Judas, pero va a ser un saludo muy hueco, muy vacío. El Señor cuando resucita se aparece a las mujeres y le dice, salve, ¿sí? En Mateo 28:9. Y hablábamos con Fabián, que sabe de idioma griego, yo no sé nada, pero el griego tiene lo que se llama un presente continuo, ¿no es así, Fabián? El presente continuo es algo que sucede permanentemente, como si fuera respirar. Respirar es un presente continuo, para que lo entendamos. No es que yo respiré,
O voy al médico y el médico me pone ese aparatito en la espalda y me dice, respire. Y sí, estoy respirando. O sea, más de 4 minutos sin hacerlo, no voy a resistir. Presente continuo, respirar. Bueno, el Señor saluda a las mujeres luego de haber resucitado, le dice, gozaos, regocijaos. Filipenses 4:4, misma palabra. Gozaos en el Señor siempre. Presente continuo. Otra vez os digo, lo repito, dice Pablo, que os gocéis, gozaos. Presente continuo, como respirar. Gozaos, que tiene que ver con la gracia de Dios, son las mismas palabras siempre. Con las gracias de Dios, con los dones de Dios, con el gozo interior, con la transmisión del gozo, aún en el saludo, una cosa tan sencilla como el saludo. ¿No les parece, hermanos? A mí esto me sacude, porque es como uno se pone a pensar y dice, cada vez que leo la Biblia encuentro que lo hago todo mal, ni siquiera saludo bien. ¿No es cierto? Eso es lo que me pasa. Entonces, miren el camino que nos marca el Señor. Nos alumbra y nos dice, saludaos. Romanos capítulo 16. 21 veces dice en un solo capítulo de la Biblia que nos tenemos que saludar. Con este espíritu con que el ángel Gabriel inicia el saludo dado a María. Entonces ahora, al igual que María, yo digo, ¿qué clase de salutación es esta? Es bien diferente a todas las demás. Es bien diferente. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, ¿no es cierto? Ya se lo dice como, guau, te tengo que decir feliz Navidad, chao. Yo dejé de decir, digo bendiciones, porque me sale mejor así que decir feliz Navidad. Hermanos, vamos a terminar aquí, ya ha pasado el tiempo. Pero cuántas reflexiones nos ameritan estas preciosísimas lecturas sobre la Navidad, sobre el nacimiento y sobre la cruz, porque nunca se puede separar una cosa de la otra. Es cuando Dios, a través del ángel, le pone nombre al Señor Jesús. Está diciendo, salvará a su pueblo de sus pecados, por eso se llama Jesús. Está diciendo, nació para morir, porque la manera de salvar fue la cruz. Nació para morir. Entonces no pueden estar separadas la Navidad de la cruz. De ninguna manera. Nada puede estar separado de la cruz. Queridos hermanos, salve, salve. Así saluda a Dios. Salve, paz a vosotros. Gozaos, tengáis gracia. Transmitid la gracia. Tengáis paz. En esta casa, vosotros, miren cómo saluda a Dios. Y lo mejor de todo, que todo lo que Dios dice, su palabra, es verdad. Es verdad. O sea que cuando Dios me dice eso, me está dando de lo de Él. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Ahora sí, feliz Navidad, feliz recordatorio de ese bendito momento en que el Señor nació y vino al mundo, las dos naturalezas. Y el bendito momento que vamos a recordar ahora, en que Él se presentó y le predicó a Pilato, dio testimonio, el testigo fiel, sobre lo que había venido a hacer. Glorioso Señor, bendito Señor. ¿Cómo no cantarle? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no bendecirlo en cada día de nuestra vida? Aún en el saludo que nos hacemos. Que el Señor quiera bendecirnos.